Los cambios en la naturaleza, ¿hasta dónde han alcanzado y cómo nos afectan? Belkis Castillo. Saludos. Escuchamos siempre hablar de el cambio climático y le atribuimos inclusive responsabilidad de los fenómenos que nos afectan. Pero ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué se come eso? Saludos Belkis, saludos Salvador, saludos Napoleón, saludos a todo el pueblo dominicano. Cambio climático. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos afecta? ¿Existe o no existe el cambio climático? Porque es la pregunta que se hace a nivel de los círculos de poder de las naciones más desarrolladas del mundo de hoy. Ustedes han escuchado presidentes de la República decir, no, el cambio climático no existe. Pero ustedes escuchan que cada vez que un presidente de la República dice que el cambio climático no existe, la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos le responde. El IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, le responde. Naciones Unidas le responde. Y le responde con data. ¿Qué ocurre? A partir del desarrollo industrial, Belkis, nosotros nos convertimos en una sociedad dependiente de combustibles fósiles. Primero era leña y carbón. Cuando la leña y el carbón se convirtieron en una amenaza, en Inglaterra desmontaron los bosques porque había que preparar desayuno, comida y cena. Había que calentarse en el invierno. Había que echarle leña a la locomotora. Entonces vamos a buscar una alternativa y vino el carbón. Nos quejamos del carbón y vino el petróleo. Nos quejamos del petróleo y vino el gas. Pero todos esos componentes, cuando tú los sometes a combustión, emiten moléculas de CO2, dióxido de carbono. En el pasado no había problema, Belkis, porque el CO2 que tú emitías era atrapado por el bosque. Antes de que el ser humano existiera, existió el bosque. Y el bosque aprendió a sintetizar el CO2 porque salía de los volcanes. Cuando tú ves erupción volcánica, ahí tú tienes dos componentes importantes que son los principales. Primero, vapor de agua, H2O, y segundo, dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono se balanceaba. El mar tomaba la mitad y lo convertía en piedra caliza. Esa piedra caliza que tú ves en el Mirador del Sur, que tú la ves ahí donde está la sede media, en esa zona, todo eso lo tomó el mar y lo mezcló con el óxido de calcio y lo convirtió en carbonato de calcio. Y por eso cualquier parte del mundo donde tú vas, tú encuentras piedra caliza. Ese era el CO2 que salía del volcán y lo tomaba el mar. Pero el que no podía ser tomado por el mar, lo tomaba el árbol y lo convertía en energía. Cuando tú ahora tomaste el carbón mineral o el petróleo o el gas o la leña y el carbón y lo conviertes en energía, liberas de nuevo el CO2. Solo que ahora tú no tienes el bosque que lo atrape. Porque tú eliminaste en los últimos 50 años el 70% de la cobertura forestal mundial. Por tanto, ahora tú perdiste el 70% de la capacidad natural de atrapar el dióxido de carbono. ¿Y qué hace ese dióxido de carbono? Se acumula en los niveles altos de la troposfera. Y ahí hace un papel perjudicial para la sociedad. Porque tú tienes una radiación solar que te llega cada día del sol, te calienta en el horario diurno, pero en la tarde esa radiación solar que fue absorbida por el suelo, por la roca, por el asfalto, por el hormigón, se devuelve como radiación reflejada. Y al devolverse choca con esa alta concentración de dióxido de carbono que está allá y se devuelve para acá. Y por eso ahora tu diciembre es más caliente que el de antes. Tu verano, junio, julio, agosto, es más caliente que el de antes. Y ahora las lluvias están más distribuidas irregularmente que antes. Entonces ahora tú tienes unas temperaturas que antes tú no las tenías. El IPCC te había dicho en 1993, 94, 95, y yo iba a las reuniones del IPCC en diferentes partes del mundo representando a República Dominicana, que para el 2050 íbamos a tener un incremento de las temperaturas de 1.5 grados Celsius en relación a la media histórica global. Ocurre que en el 2023 alcanzaste ese 1.5. 27 años antes de lo previsto, y eso tiene en pánico a Naciones Unidas, a los países. Lo que tú acabas de ver en Valencia
y que nadie lo había visto en Valencia. Tú ves la gente diciéndote, pero cuando Franco eso existió, así no. Hace 40 años eso existió, no. Toma la data real de la AEMET, Agencia Española de Meteorología, y vas a ver que después que han revisado los datos durante 3, 4, 5 días después del evento del martes, te dicen, no, pero espérate, la lluvia es más de lo que habíamos dicho. Nos cayeron, dice, 618 milímetros de lluvia por metro cuadrado en 3 horas. En promedio estamos teniendo 206 milímetros de lluvia por metro cuadrado. Eso nunca había caído en España. Nunca. Osiris, pero en el caso de aquí, ¿están preparadas las autoridades? ¿Entienden eso como tú lo entiendes? Es decir, ¿están claros de que hay que pasar la información? Hay que pasar. Hay que, es decir, si el tema climático lo entienden las autoridades, se invierte en lo que hay que invertir. Para invertir hay que entender en el tema y saber el riesgo al que estamos expuestos todos y que va más allá de nuestras decisiones administrativas. Lo que te pasó aquí el 4 de noviembre del 22 y el 18 de noviembre del 23 está fuera de tu jurisdicción administrativa. Una lluvia repentina. ¿Por qué se te da eso? Por un detalle que pocas veces la gente te lo da, porque la gente ve el dato, pero no analiza las variables conexas. Eso que te pasó aquí en noviembre del 22, noviembre del 23, que acaba de pasar en Valencia, no se te da en Bonao, no se te da en Madrid, no se te da, por ejemplo, en Washington. Se te da en una ciudad costera. ¿Por qué en una ciudad costera? Porque tienes el mar al lado y el mar está caliente. Entonces, cuando el mar está caliente, más de lo que debe estar, y ese es el problema, por eso esas lluvias de noviembre, y no en otro momento. En noviembre, el mar debe estar relativamente frío. 25, 25.5, 26 grados Celsius. Pero tú vas ahora y checas la temperatura en el mar Caribe y está en 30, 31 y 32. Por tanto, eso te genera excesiva cantidad de vapor de agua. Y ese vapor de agua, si no hay viento que lo desplace, te va generando una nube de desarrollo vertical. Y la nube se te queda estacionaria sobre la ciudad, que fue lo que pasó en Valencia. Venía la Dana, pero la cantidad de vapor de agua que traía la Dana no era para ese diluvio. Es la recarga que recibe en el camino al llegar ahí, del vapor de agua del mar Mediterráneo que está ahí. Lo que pasó en el mar Caribe aquí en noviembre del 22 y noviembre del 23. Ese vapor de agua que te recarga un campo nuboso que está ahí estacionario y de repente cuando esas micropartículas se ponen grandes porque se unen una con la otra, cae el diluvio de Noé. Entonces tú tienes ahora que invertir en tu sistema de drenaje. Antes de entrar a la inversión, Osiris, la gente tiene la impresión de que ese es un acontecimiento que pasó. Sí. Aislado. O sea, cuando decimos aislado es, sí, eso pasó en noviembre. Mira, eso pasó en Valencia. Ya, eso pasó sin pensar en la explicación de lo que pudiera ser. Son hechos concatenados que pueden repetirse o que apuntan cada vez más a sucederse. En geociencias tenemos una máxima que va en esa dirección de lo que tú planteas. Evento que ocurrió en el pasado, evento que se ha de repetir en el futuro con mayor dimensión. Y asiduidad. Tienes que prepararte. Con mayor dimensión. Sí, con mayor dimensión. Y tienes que prepararte. Y asiduidad. Eso ahora, hoy, la EMET está revisando sus datos. Porque ellos habían estimado 500 milímetros de lluvia en 4 horas. Ahora están encontrando que no fueron 500 en 4 horas, que fueron 618 en 3 horas. Que es más grave, más crítico. Para una persona por ahí en la calle, en un mercado, va a decir, bueno, pero yo no veo la diferencia entre uno y otro. Ahora, el que maneja data hidrológica sabe el peligro terrible que representa eso para una sociedad. Por tanto, el tomador de decisiones
tiene que saber que no es lo mismo que te caigan 500 milímetros de lluvia en 4 horas a que te caigan 618 en 3. Porque ahora tú tienes que forzar en tu sociedad para que tus sistemas de drenaje se multipliquen. Que donde tú tienes una alcantarilla de 24, ahora tú vas a tener que poner 5 o 6 alcantarillas de 24. Donde tú tienes un pozo filtrante de 12 pulgadas, ahora vas a tener que poner 5 o 6 pozos en el mismo lugar para multiplicar tu cantidad de agua para que vas a drenar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que te genera la inundación y te mata a la gente es que el nivel del agua sube. Mucha gente estaba tranquilo en un garage o en un asilo, en una silla de ruedas, de repente vino el agua, subió y se ahogó. Si tú tienes un sistema de drenaje funcional y tú tienes aquí el mar Caribe, el mar nunca se va a inundar. Por tanto, tú coges la Máximo Gómez, coges la Tiradentes, coges la Lincoln, coges la Churchill y coges la Luperón, y a cada una tú le pones 2 túneles de drenaje bajo cada acera y lo mandas todo para el malecón, como hizo Obando. ¿Por qué Obando pudo hacerlo 500 años atrás y nosotros hoy día no? Obando no tenía el cambio climático que tenemos nosotros hoy día. Por tanto, tomemos la lección de Obando. Tú, como periodista de muchas luces y de mucha experiencia, Salvador, Belki, pueden ir mañana y recorrer el túnel de Obando y no tienen que agacharse para recorrerlo, porque es más alto que ustedes y que yo, y podemos caminar varios paralelos, porque él pensó en el evento hidrometeorológico máximo probable 500 años atrás, que no lo estamos haciendo hoy día en toda la región. Qué bueno que tú haces esa combinación de a momento y a futuro, porque ese es el centro de debate en cada reunión semanal de la comisión. Que la comisión no tiene que limitarse a evaluar desde el punto de vista de ingeniería falencias que encuentra y que son muy viejas, sino dejar un reglamento de qué no debe ser. Por ejemplo, nosotros no hemos encontrado puentes que llegan hasta la mitad del río. Y de la mitad del río para allá un relleno. Eso no puede ser. Puentes que su solución estructural ha demostrado una, otra y otra vez que ha fallado. No, entonces eso no puede ser. Paso a desnivel, como 27 de febrero con Máximo Gómez, que fue el primer trabajo que hizo la comisión. Y fue un trabajo muy arduo. Porque la comisión tan pronto fue creada por el decreto presidencial, y le agradecemos al presidente de la República la confianza para nombrar 4 universidades, que son la UAS, la Pucamaima, INTEC y la UNFU, el Colegio de Ingenieros, 2 ministerios, que son el de Obras Públicas y el de Vivienda, y una oficina de evaluación sísmica de vulnerabilidades de infraestructuras y edificaciones. Y yo, bien. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros lo que hacemos es ingeniería, no hacemos nada más que no sea ingeniería. Y discutimos a nivel de ingeniería. Vemos un puente, por ejemplo, pasada semana estábamos en el puente de los Calimetes, con Obras Públicas y la empresa generadora hidroeléctrica dominicana. No, mire, ese puente hay que cerrarlo. Vino una crecida, se llevó una de las pilas del puente, el resto del peso se fue a la pila que quedó, pero la sobrecargó. ¿Qué hizo la pila? Falló abajo en su articulación. Explotó ahí. ¿Qué hizo el acero? Se pandeó, se deformó. No se ha caído porque nadie sabe por qué no se ha caído. Porque vieja. Pero cuando tú lo ves, tú dices, eso estaba para haberse caído hace meses. Por tanto, hay que cerrarlo. Y la comisión ahí juega un papel importante. Ahora en ingeniería, en Valencia, aquí en New York, en Miami, tú vas a tener que pensar en 200 milímetros de lluvia por metro cuadrado y por hora. Y que tu sistema responda y que tú le des garantía a tu gobierno, a tu ministerio, a tu sociedad de que eso funciona. Y habrá de hacerse entonces una evaluación cada cierto tiempo. No, nosotros hemos evaluado más de 200 puentes. Desde Santo Domingo hasta Punta Cana, desde Santo Domingo hasta Santiago, por Puerto Plata, con la colaboración de la UNESPI, que tiene un equipo técnico, tiene 4 oficinas regionales, entonces todos estamos incorporados, revisando puentes, identificando falencias y notificando
a la Presidencia de la República y al Ministerio de Obras Públicas de esas falencias para que se corrijan. Tú no tienes que esperar a que un puente se ¿Qué tan caiga. frecuente, los resultados, qué tan frecuente se ven fallos en puentes como esos que están operando y uno anda en la calle de Dios? Más frecuente de lo que tú te imaginas y de lo que yo me podía imaginar. Porque la mayoría de nuestros puentes son viejos. Sí, sí. Entonces muchas soluciones, somos dominicanos, muchas soluciones las aplicamos de manera provisional en lo que el ministerio viene y aplica una solución definitiva. Viene un cambio de gobierno, se olvidó el tema. O viene un cambio de ministro y se olvidó el tema. Pero para o esas viene grandes... un cambio de un director departamental y se olvidó el tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer para dejar eso resuelto? Un protocolo distinto. Puentes en río de estas características tienen que ser así, así, así y así. Por ejemplo, nosotros hemos dicho ahora que todos los pasos a desnivel en el corredor 27 de febrero tienen que llevar la misma solución que aplicamos en 27 de febrero con Máximo Gómez y que no estaríamos en aprobar ninguna otra solución distinta a esa, o por lo menos que no te demuestre a ti como ciudadano confianza a la hora de pasar por ahí. Belki, todavía hay gente que no quiere pasar por la 27 de febrero con Máximo Gómez si está lloviendo. Yo creo que por arriba, porque Porque le dejó un drama y un trauma a la sociedad. Entonces, ¿qué hace la comisión? Tratar de superar esos traumas y hacerlo de buena fe. Entonces, empeñar el mayor conocimiento de la ingeniería al servicio de la sociedad. la comisión Incluye la evaluación las obras en construcción. Las estamos incluyendo. Las obras en construcción. Y las en construcción van bien, hay garantía de seguridad. Mira, para esta semana tenemos una visita a una obra importante que está en construcción. En la carretera Pero Duarte. nuestra visita es estrictamente ingenieril. O sea, llegamos allí con un criterio ingenieril y vemos las cosas y lo discutimos de manera sana desde el punto de vista ingenieril. Decimos, eso en ingeniería puede fallar o no, porque tú ves primero dónde está la obra levantada, el tipo de suelo, cómo responde ese suelo en condiciones secas o en condiciones saturadas. Segundo, cómo está definido el elemento estructural vertical que tú tienes ahí de apoyo, ese pilar, cómo está montado, tiene una fundación directa o está montado sobre pilotes, cómo está articulado lateralmente, esa articulación está soldada o es simplemente una articulación de contacto, una viga que tú pusiste ahí descansando de manera libre, pero que si hay un evento sísmico, este pilar se puede desplazar y al desplazarse esta viga puede colapsar y venir una contingencia. Así, tratando de ayudar a cambiar cosas de ese tipo. No es que la comisión quiere imponer modelos constructivos, es que la comisión se siente en el deber de ayudar al Estado dominicano y a la sociedad dominicana a definir un modelo constructivo que le dé tranquilidad a la sociedad, porque todavía hay mucha gente que le está teniendo miedo a la lluvia de noviembre, pensando que cualquier paso a desnivel por ahí puede fallar. Por eso entonces estamos revisando lo viejo y lo que está en construcción, sin ánimo de imponerle a la gente nuevos modelos constructivos, pero sí diciéndole, mira, tú tienes esta opción A, esta opción B o esta opción C, cualquiera de las tres que tú quieras, pero tiene que ser así para que me le des garantía a la gente de que eso va a funcionar bien. Cuando la vida de algún ciudadano de su población está en juego, el presupuesto no se puede discutir. No se discute presupuesto. Si hay algo que compromete la seguridad de la sociedad, el presupuesto no se discute. Se discute cómo hacemos la obra, para que la obra sea funcional y sea efectiva, pero no vamos a discutir presupuesto. Y te voy a poner un ejemplo sencillo, de algo que yo viví. En un gobierno anterior, yo fui llamado por un director de una institución que quería construir una presa. Y él me dijo, mira, como tú tienes mucha experiencia en presas, yo he trabajado casi en todas las presas del país. Me dijo, ármame un equipo de lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay en el país en materia de presa. Digo, perfecto. Yo le invito a José Manuel Armenteros, que estaba diseñando presa aquí de los años 50. Le invito a Marcelo Jorge Pérez, que estaba diseñando presa aquí toda la vida. Y también invitamos a Leandro Guzmán. Además de Augusto Rodríguez Gallar, que había sido director del INDRI varias veces,
y el presidente de Hanson Rodríguez, que es la empresa que más presas ha diseñado y supervisado aquí en República Dominicana. Vamos a la reunión, estamos ahí hablando. Y después de todo el desarrollo, el director de la institución, de buena fe, con la mejor intención del mundo, dice: lo que yo quisiera es que esa presa no me saliera muy cara. Y Marcelo Jorge, con esa agudeza que le caracteriza, le dijo: espérese un momentico, eso es problema suyo, no es de nosotros. Nosotros estamos aquí para ingeniería. ¿Cuánto le cuesta eso? Es un problema suyo, no de nosotros. Si usted quiere un molestar, Así mismo le dijo Marcelo, yo me quedé callado, como tú comprenderás. Pero siempre le di la razón a Marcelo en ese juicio que emitió. En ingeniería tú no puedes superponer nunca el presupuesto a la seguridad, nunca, porque eso es pecaminoso. La seguridad es primero. Ahora, dentro de la seguridad vamos a ver qué es lo menos que me puede costar, pero dentro de la seguridad siempre. Por tanto, cuando tú estás hablando ahora del drenaje de la capital, el presupuesto no puede ser el tema de debate. El tema de debate tiene que ser que tú le des garantía a Belkis, a Salvador y a Juan Pérez, que es un caminante que va por ahí, que en el peor escenario él va a salir bien de ahí, de eso. Porque si cualquier ciudadano entiende que por tú ahorrarte unos pesos pusiste a la ciudadanía en peligro, ellos tienen derecho de ir a reclamar a los tribunales. Porque tú estás comprometiendo su seguridad. Entonces lo primero es que con el cambio climático, y después de que tuviste los noviembres aquí, después que tuviste el noviembre de Valencia, después que tú has visto lo que ha pasado en Miami, lo que ha pasado en New York, ya tú tienes que sentarte a hablar en términos de ingeniería y olvidarte del presupuesto. Y el dinero se busca donde haya que buscarlo. Cuando tú te enfermas y tú vas al médico, tú nunca le dices: doctor, recomiéndeme una medicina barata. Dice: no, recomiéndeme una medicina que me sane. Sí, sí. Y después discutimos qué puede costar la medicina. Pero primero, sanarme. A nivel de ingeniería, nosotros tenemos que empezar a poner el presupuesto en segundo plano. Osiris, para cerrar ya este diálogo, este conversatorio, ¿qué le espera a la gente? ¿Qué le recomiendas a la gente? Mira, la gente tiene que colaborar. Tú has escuchado cada vez que tenemos una gran inundación que muchos sistemas de drenaje no funcionaron porque estaban cubiertos de desechos sólidos. Nos gusta comprar un refresco y tiramos la botellita en la calle. Un paquete de galletitas y tiramos el plástico a la calle. Entonces nosotros hemos llenado muchas de nuestras calles, avenidas y carreteras de desechos sólidos. Cuando tú vas a San Cristóbal, desde Santo Domingo, por la carretera vieja, lo que tú ves es basura en ambos lados, ¿cierto o no? Tú vas por Santo Domingo Este o por Santo Domingo Oeste y tú ves la basura en la calle. Y tú ves que los alcaldes siempre viven enviando mensajes a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene que colaborar en eso. Tú has visto que en Santiago ha habido que ponerle multas a la gente porque el canal Ulises Francisco Espaillat, que está en Santiago Oeste, la gente lo utiliza para tirar su basura. Pero ya como algo normal, como algo formal, la gente entiende que está haciendo algo correcto porque ve que sus vecinos hacen eso. En la medida en que tú tienes alto volumen de desechos sólidos en nuestras calles y en nuestras esquinas, cuando viene la lluvia torrencial, toda esa basura va para el mar. ¿Recuerda la tormenta Beryl, aquella que hubo que abrir el puente flotante? Y toda la basura inundó el malecón. Fuimos noticia de primera plana en el New York Times, en Washington Post, en Al Jazeera, en todos los medios internacionales. Playas de República Dominicana se inundan de basura. Nos hizo un daño terrible en materia de turismo. ¿Por qué? Porque salió en todos los medios de todas partes del mundo. Tenemos que evitar eso. Entonces, el ciudadano puede contribuir perfectamente a eso. Y lo segundo, pues ya para terminar, cuando un arquitecto diseñe un edificio en los sectores exclusivos del Gran Santo Domingo, sobre todo en el polígono central, no ponga 2, 3, 4 niveles de parqueo soterrado conectado a la calle y al contén, sabiendo usted que cuando llueve el agua va a correr por el contén y le va a inundar el parqueo. El ministerio no debe aprobar proyectos que de diseño tú ves que eso se inunda si llueve. Dígale: no, mire, coja el nivel nivel 1, nivel 2 y nivel 3
para estacionamiento y ya de nivel 4 en adelante para habitacional. Entonces vamos a dejar esa práctica porque ya el Estado en noviembre del 22 y en noviembre del 23 tuvo que pagar en cada caso cerca de 1.000 autos que se ahogaron y eso era una responsabilidad primaria del diseñador de esa obra que no debió haber diseñado esos parqueos ahí abajo inundables. Entonces dejemos eso ya en carpeta para que las normativas nuevas nos establezcan de que no debemos estar teniendo parqueos soterrados en lugares que se inundan. Gracias a Osiris de León, Belkis Castillo, sus anfitriones, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, y un servidor, Salvador Sánchez, le desean buen feliz resto del día. Hasta la próxima. Diálogo ACD Media.